momento de presentar esta notoria mesa de expertos que, pues, con sus ideas, sus diferentes perspectivas, nos proporcionará una visión que nos permitirá salir de esta sala con más información que nos permita poder mapear los múltiples escenarios de este año tan desafiante. Bueno, y así, para mapear entonces vamos a empezar invitando al escenario a Álvaro Vaqueiro, Head of Corporate and Investment Banking de BBVA. Bienvenido. Álvaro, bienvenido. De la misma manera, queremos invitar al escenario a Francisco Rosenzweig, Executive Partner de White & Case. Nosotros nos vamos a mover por acá para que nuestros panelistas entonces se vayan ubicando. Invitamos al escenario a José Antonio Meade, miembro no ejecutivo del Consejo de Dirección de Chedraui y HSBC. Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, viene ligeramente retrasado, se incorporará con nosotros en unos momentos. Es que nos está complicando el tráfico México en los últimos días, ¿no, Gerardo? Exactamente. Bueno, lo vamos a esperar. Mientras tanto, invitamos al escenario a nuestro moderador de esta mesa panel, Daniel Kerner, Managing Director Latin America Eurasia Group. Bienvenido. Aquí tenemos entonces ya a nuestros panelistas, a nuestro moderador. Estamos esperando entonces, Gerardo, a Larry, que se va a incorporar entonces conforme llegue, y los dejamos entonces con esta increíble mesa panel. Disfruten la mesa. Daniel, te dejamos con tus invitados. Bueno, muchísimas gracias. Primero lo primero, como el mute en Zoom. No sé si funciona. ¿Funciona? Sí. Bueno, primero, un verdadero honor estar aquí en esta mesa. Muchas gracias a la gente de Rysmatics y a todos los panelistas. Un verdadero honor estar con ustedes. Y sobre todo porque me parece un tema y un panel muy oportuno. Realmente el tema geopolítico, el riesgo geopolítico, la incertidumbre geopolítica nunca ha sido tan grande, al menos en nuestras vidas. Realmente el impacto que está teniendo en la economía, en los mercados, nunca ha sido tan grande como el que estamos viendo en estos momentos. Todas las encuestas de CEOs y de mercados señalan que el riesgo geopolítico, la incertidumbre geopolítica es tal vez la incertidumbre más importante, y además porque es creo un año un poco paradójico, en el sentido de que pues, la economía global, y esto se va a desarrollar mucho más en detalle, ha estado más o menos bien. La economía americana está muy bien, la inflación ha venido hacia abajo, los bancos centrales en la mayor parte de los países han sido exitosos, y sin embargo desde el punto de vista geopolítico es verdaderamente un año muy incierto, como decía. Si uno piensa este año, hay dos conflictos bélicos de difícil resolución, la guerra entre Rusia y Ucrania, que probablemente se ponga peor este año, el conflicto en Medio Oriente, que difícilmente tenga una resolución, al menos de una paz duradera. En Europa estamos viendo gobiernos populistas que ganan, la economía china con problemas, principalmente por temas políticos, y un tercio de la población mundial que va a votar este año, con elecciones en la India, que no parecen muy inciertas, elecciones en Estados Unidos, que sí son muy inciertas. En Eurasia todos los años donde yo trabajo, a partir de mitad de año, empezamos a debatir cuáles pensamos que van a ser los 10 principales riesgos del año siguiente. Después lo decide Ian Bremmer, que es el jefe, pero al menos hacemos la apariencia que lo discutimos. Pero este año, por primera vez, desde que existen los riesgos políticos, es Estados Unidos el número 1. Y es Estados Unidos porque, pase lo que suceda en la elección de noviembre, el sistema político americano va a funcionar peor, la legitimidad del sistema político americano va a estar afectada, y la funcionalidad del gobierno norteamericano, más allá de lo que suceda con la economía, va a estar afectada. Y esto también suceda lo que suceda en Estados Unidos, mucho más por supuesto si gana Trump, va a tener un impacto muy fuerte sobre todos los conflictos y toda la incertidumbre geopolítica. El conflicto en Rusia y Ucrania, entre Rusia y Ucrania, Medio Oriente, la relación entre Estados Unidos y China. Y por supuesto, también hay elecciones en México. Elecciones
que podemos debatir qué tan inciertas son, pero creo que van a tener un impacto importante para lo que sucede en México. Y al mismo tiempo, todo esto sucede en un momento, me parece, bastante especial para México, ¿no? Yo que estoy afuera y siguiendo mucho México, es otra vez uno de esos momentos en que México está muy de moda. Está muy de moda, uno camina por la Condesa y claramente está de moda, y ve los precios en los restaurantes y claramente está de moda, pero además está de moda entre los inversionistas. Es obvio que los riesgos y la incertidumbre geopolítica y los cambios geopolíticos de alguna manera se alinean para beneficiar a México, y mucho va a depender de lo que se pase en las elecciones en México, de lo que pase en el mundo y de las decisiones que se tomen, si este es realmente el nuevo México Moment o habrá que esperar al próximo. Entonces, bueno, la intención es que en este panel se vaya un poco más en profundidad en eso. Yo tengo el teléfono, pero no es para estar viendo ni Instagram ni Twitter mientras ellos hablan, sino para leer las preguntas. Entonces, para comenzar con usted, doctor Meade, bueno, un honor tenerlo. Y como decía, la economía de Estados Unidos se ve bastante sólida, parece haber emergido de la pandemia bastante sólida. La china y la europea tal vez no tanto, la mexicana sí parece estar muy bien, la inflación parece estar hacia abajo. Entonces, dado su enorme experiencia, ¿cómo evalúa usted lo que está pasando en la economía global, en la economía mexicana? ¿Dónde ve las oportunidades y qué es lo que más le preocupa? Bueno, primero, muchas gracias a Alan. Bueno. Compartiremos esto. Siempre es más difícil que funcione el micrófono que lo que va uno a decir. Pero me da mucho gusto compartir este panel. Gracias, Alan, por invitarnos, por convocarnos. Y pues un panel de amigos de mucho tiempo que nos tocó hacer equipo en diferentes trincheras. Cuando leí uno las memorias de Hank Paulson, él decía que le toca un periodo en donde el precio del petróleo sube y sube mucho, y que el presidente Bush le hablaba literalmente una vez por semana, le decía, bueno, ¿y qué va a pasar con el precio? Y él decía, el precio va a bajar. Y a la siguiente semana le hablaba al presidente Bush y le decía, bueno, ¿y el precio? No, hombre, el precio va a bajar. Dice, 2 años después tuve razón y el precio acabó bajando. Y yo que le pregunto un poco a los economistas profesionales, ¿qué va a pasar con la economía de Estados Unidos? No, pues se va a desacelerar. Y ya llevamos 2 años diciendo que se va a desacelerar, y todos aprendimos que se invierte la curva, y que cuando la curva se invierte quiere decir que el mercado piensa que el crecimiento futuro va a ser menor que el presente, y que eso anticipa una desaceleración, y que en 15 de las últimas 16 veces que eso ha sucedido, la recesión es inevitable, y que el único debate es si va a ser más amplia o más corta. Pero el consenso entre los economistas profesionales era ese. Lo fue por 2 años, y lo cierto es que cada lunes que llega el telefonazo y nos preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar con Estados Unidos? Pues seguimos diciendo que se va a desacelerar, pero cada vez con una voz más chiquita y más tímida, y lo cierto es que no parece que se vaya a desacelerar. Entonces empieza uno, como en otras ocasiones, a decir, bueno, es que esta vez es diferente. Y ya que empieza uno a explicar por qué esta vez es diferente, entonces llega la desaceleración y lo hace uno quedar fatal de la ida y en la vuelta. 2 años te equivocaste prediciendo que se desaceleraba, y justo cuando atinabas a explicar por qué ya no se iba a desacelerar, pues las cosas se complicaban. Pero es cierto que es paradójico, porque si uno toma en consideración la severidad, la profundidad de la disrupción que implicó la pandemia, pues lo cierto es que en términos generales la reparación de los balances privados, la reparación de los balances de las familias y en general pues la salud de algunos balances públicos no se ven mal, o por lo menos no están haciendo, el estrés no se hace evidente, pues el estrés que uno esperaba. Yo sigo pensando que ese estrés ahí está, y que ese estrés acabará haciéndose evidente, y que como en otras ocasiones, pues un poco el último que se siente cuando la música deje de tocar se va a quedar sin lugar. México fue ese que se quedó sin lugar en los 80s y en los 90s. Yo creo que México está muy lejos de ser hoy el país marginal en medio de este tema de incertidumbre económica. Y creo también, un poco por lo que decía Daniel, que tampoco estamos en la primera fila de la incertidumbre geopolítica. O sea, yo coincido en que los riesgos son el más relevante, el geopolítico, el siguiente más relevante, el geopolítico, y el tercero más relevante, el geopolítico, y eso hace que la lista de Ian Bremmer sea más corta. Pero cuando uno ve el riesgo geopolítico, pues en México en el 2016, pues todas las filas del splash zone las tenía México,
y iba a ser un huracán categoría 5 y lo podía uno parametrizar en distintas dimensiones. Hoy, si bien no es a lo mejor mucho consuelo, pero en medio del escenario que pinta Daniel, por lo menos estamos bien acompañados. Y entonces en las primeras filas del Splash Zone ya no está solo México, pues ya de repente está el reacomodo geopolítico que podría tener implicaciones mucho más profundas para Europa que para nosotros. Por primera vez en mucho tiempo nos ha pasado algo extraño, algo que no le ha pasado a Paco Rosenzweig nunca, que es muy raro porque pocas gentes han negociado en tantas geografías al mismo tiempo como él, y pocas gentes conocen también el entorno político del Tratado de Libre Comercio con los 3 países norteamericanos. Esta elección no está la parte no está la parte de comercio, salvo que Larry nos diga distinto, a lo mejor por eso viene tarde, porque le avisaron que sí está la parte de comercio en la boleta, pero por lo menos no está con la misma intensidad que venía antes. Y eso pues hace pensar, un poco con eso termino, que algunas de estas disrupciones, que algunas de estas actualizaciones de riesgo tienen en algunos casos alguna ventaja. Yo creo que para México que se revisara el tratado, pues era casi punto menos que una tragedia. Y cuando se planteó que se iba a revisar en el 16, pues de repente nos dimos a la tarea de ver cuánto de nuestro comercio entraba dentro del tratado. El tratado se aprueba en 1994 y para muchos que me conocen, yo me casé ese año. En 93, Juana, mi hoy esposa, me mandaba faxes. No teníamos correo electrónico. Bueno, hacíamos una cosa más rara, veíamos la tele a la hora en donde la cadena de televisión nos decía que la teníamos que ver. Y entonces el jueves en la tarde te aventaba Seinfeld y te aventaba CR ¿no? Y ahorita la tragedia es que cuando dice uno que veía Seinfeld, la mitad de la gente se te queda viendo así como, ¿quién sabe de qué está uno hablando? Pero el tratado se revisó, se actualizó y tiene cierta intuición que eso le dé vigencia. Y esa vigencia renovada, paradójicamente, hoy hace, a mi juicio, que en medio de esa incertidumbre global, que en medio de efectivamente un año bien complejo, bien difícil, en donde el escenario está lleno de nubarrones por todos lados, de repente México aparezca con finanzas públicas sanas, aparezca con un riesgo, sobre todo el tratado acotado en la elección con Estados Unidos, no tiene la intensidad que tenía en los últimos ciclos electorales, aparece como beneficiario un poco de esa incertidumbre geopolítica. Traemos a la mezcla nuestras propias incertidumbres. Y un poco con eso termino. Yo creo que la elección en México nos agarra en buen momento y en buen entorno, nos agarra probablemente con mejores perspectivas que las que hayamos tenido en mucho tiempo, probablemente no con tan buenos cimientos. O sea, si uno revisa un poquito la paradoja, yo creo es que probablemente hoy tengamos mejor perspectiva que hace 6 años, probablemente tengamos peores cimientos que hace 6 años, y yo creo que el mercado y lo geopolítico, conforme se empiecen a despejar esas incógnitas, pues va a ver qué es lo que México plantea como respuesta a sus propias incertidumbres. Y creo que en ese sentido México está frente a una gran oportunidad y un gran riesgo. La gran oportunidad de que si las respuestas gustan y si las respuestas están a la altura del potencial de lo que a México se le pone por enfrente, yo creo que tendremos un muy buen desempeño. Y al mismo tiempo, si las respuestas no se acomodan a lo que se necesita para aprovechar esa perspectiva, yo creo que puede haber un ajuste muy rápido de esas hoy perspectivas que en potencia se ven muy bien. Gracias, vamos pasando el micrófono y como siempre uno se olvida de la logística. Cuando terminemos la ronda de exposiciones pueden hacer preguntas también, creo que hay unos papelitos y alguien los estará buscando para contestar las preguntas. Pero para seguir un poco en esta lógica, Álvaro, justo tú me comentabas antes la importancia del banco, del negocio de México para el banco, ¿no? Entonces, en tu experiencia en este momento que hay tanto interés en México, que está de moda y como decía el doctor Mead, se ve mucho mejor que la mayor parte de los otros países, más allá de que a veces la gente entra en pánico. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que escuchas de los inversionistas? ¿Cómo sientes que los ves? Y en ese sentido, tú también, ¿dónde ves la mayor oportunidad y el mayor riesgo hacia adelante?
A lo mejor solo matizar que Álvaro trabaja en un banco mexicano que tiene algunas sucursales en España, ¿no? Bueno, buenas noches, y yo también quiero agradecer a… Sí, se oye, ¿no? Está perfecto. Agradecer a Alan, a Rismatics por la invitación, sobre todo por un panel tan distinguido. La verdad es que es un honor participar con ustedes. Daniel, yo te diría, a ver, a lo mejor algo de la introducción que quiero dar es demasiado evidente, pero yo creo que vale la pena. En los últimos años pasamos por una serie de eventos, desde el COVID hasta el tema de la guerra en Ucrania, el conflicto entre China y Estados Unidos, pero yo creo que lo importante ahí es que el mundo estaba en un modelo muy cómodo, donde las fábricas no tenían que estar cerca del mercado, y todos estos problemas pusieron en evidencia que realmente sí es un problema. Entonces empezamos ahora con un entorno diferente, donde estamos tratando de revertir esa tendencia, y en ese caso, en ese mundo, México sale muy beneficiado. Yo creo que hay dos razones. La primera, que es evidente, es somos vecinos y estamos junto al mercado de consumo más grande del planeta. Y dos, un poco lo que es el doctor Mide, desde 1994 hicimos un acuerdo de libre comercio, México, Estados Unidos y Canadá, donde una muy potente es con Estados Unidos, y eso lo que ha hecho es que viene preparando a México desde esas épocas en el desarrollo de las fábricas, en el desarrollo de la mano de obra. Especializamos a un sector muy importante y pusimos las reglas y la logística y los procesos de estas cadenas de valor. Entonces, hoy que se presenta esto, no estamos arrancando de cero. Yo lo que digo un poco cuando me preguntan el nearshoring es… El nearshoring empezó hace 30 años en México. Este es como el 2.0 o el 3.0, ¿no? Y evidentemente, dentro del Tratado de Libre Comercio, yo creo que hay una ventaja muy positiva, que es justo lo que comentaba el doctor Mead, que se renegoció recientemente. Pero yo creo que además de que se renegoció y está renovado, se renegoció por Trump, que posiblemente podría ser el próximo presidente de Estados Unidos, y que, dada la casualidad que la vez pasada fue la causa de tanto ruido, tanta volatilidad y tanto pánico, pues ahora pareciera que pues tendrá que cuidar a su bebé, ¿no? Yo creo que de todas maneras no nos vamos a librar que nos agarren un poco de piñata, porque tiene que ser muy propositivo para los electores americanos que México es un problema para Estados Unidos, pero dado eso, yo creo que ya están las bases muy puestas. ¿Qué estamos viendo? Yo creo que hay muchos análisis y muchos estudios, y depende cuál veas. Lo hemos nosotros en el banco tratado de corroborar con lo que estamos viendo, con nuestras experiencias propias, con nuestros propios clientes y los proyectos que estamos viendo. Ahí yo te diría que números más, números menos, hemos visto que hay un interés en México relativamente propulsado por lo que está pasando, de unos 75,000 millones de dólares, más o menos la mitad, 45-50% tiene origen en Estados Unidos, 40% más o menos tiene origen asiático, de eso una muy buena parte es China, y luego el resto es Europa y el resto del mundo, ¿no? Esto no quiere decir que luego Europa y el resto del mundo no pueda crecer. Yo creo que lo vamos a ver y es muy importante, pero así es un poco las cifras como están. Estamos viendo algo así como 30 países que están viniendo a hacer este tipo de cosas. Dentro de esta inversión muy interesante, yo creo que una proporción alta, 75-85%, mucho es reinversión de los que ya están aquí en México, ¿no? Reinversión de utilidades. Y ahí yo diría que, por ejemplo, cuando sacan esos números, pues ves una empresa como BBVA que una parte de la reinversión de las utilidades son las que cuentan en eso, ¿no? Entonces, esto que te dice es 75-85% están creciendo sus capacidades de algo que ya están instalado. Y el otro 15-25% son operaciones nuevas, ¿no? Y ahí podrías distinguir esas operaciones nuevas a qué se están enfrentando, si ya conocen al país o si no lo conocen. Tenemos visiones de los extranjeros. Digo, yo creo que aquí todo el mundo lo ha oído. Cuando viene un extranjero a México y habla con un mexicano, dice, es que qué negativos son los mexicanos, ¿no? Y los que nos ven desde fuera, nos ven con otros ojos. Y nuestros problemas a lo mejor no los viven de cerca, pero muchos también es que nos comparan con otras geografías en las que invierten no por 10 y 15 años, sino por 30 y 50 años, y ven problemas mucho más complejos. Entonces, yo creo que las ventajas están ahí, el beneficio está ahí. Tenemos dos visiones también que yo me gustaría destacar. En el mundo que yo llevo en banca corporativa de inversión está el área de mercados, y por lo tanto tenemos mucho acceso al inversionista, no de inversión fija, sino en el mercado de capitales, ¿no? En el mercado financiero. Y ahí lo que sí hemos visto es que, a pesar de que esos dos tipos de inversionistas están muy propositivos México, en esta vuelta
el financiero está un poco más cauteloso, ¿no? Y lo hemos visto, la proporción de inversión en bonos del gobierno de los extranjeros ha bajado en los últimos 3, 4 años, pasamos de algo así como 60% a un 35%, y la gente a veces le atribuye que la fortaleza del peso viene por el diferencial de tasas si no te lo explicas porque no está entrando el capital de fuera, ¿no? Yo creo que además hay otras variables importantes, pero yo ahí lo que te destacaría es todavía hay una divergencia entre cómo lo ve el que invierte en la parte financiera y lo que invierte en la parte capital, y ahí lo ligaré un poco a uno de los riesgos que veo, ¿no? Cuando me preguntas de los riesgos, claramente esta es una oportunidad en un país que está acostumbrado a capturar estas oportunidades, pero claramente siempre tenemos un reto de hacerlo. Yo creo que uno de los retos más importantes hoy son las políticas públicas, ¿no? Lo estamos oyendo en nuestras giras por la República. Te decía, el banco hacemos una gira que nos dura un mes y recorremos todo el país, y no solo vemos a las áreas de negocio de las diferentes divisiones, vemos a nuestros clientes y consejeros regionales. Hoy por hoy, a pesar de que el feedback nos está yendo muy bien, la preocupación son las políticas públicas en infraestructura, ¿no? Energía es un tema muy recurrente, el tema de agua y el tema de transporte, ¿no? Y como decía el doctor Mill, yo creo que este es un riesgo, pero a la vez es una oportunidad, porque son proyectos de inversión súper interesantes. Y una de las cosas que sí estamos viendo es, durante este sexenio, se retrasó mucho la inversión en la parte energética por las políticas que traían, incluso se inhibió, o los jugadores se retrayeron un poco, y una vez que estamos viendo ciertos hitos que han pasado en el mercado, se ha abierto un poco más, y ahora estamos viendo mucho interés. Y de hecho, dentro de la parte de la inversión que estamos viendo venir, todavía muchas de estas son proyectos gigantescos muy ligados al tema de energía, ¿no? Y no solo el eléctrico, sino la parte de gas, etcétera. Un poco como un tema más coloquial, una buena parte de los nuevos que estamos llegando, hoy la interacción con el banco, como es lógico, está haciendo cosas muy básicas, ¿no? Nos están pidiendo nóminas, nos están pidiendo cuentas de cheques de inversión, nos están pidiendo toda la conectividad bancaria que tienen para hacer el uso de sus tesorerías. Entonces, yo te diría que es muy variado, el riesgo está en la política, el riesgo está en la seguridad. Un tema muy relevante yo creo que es la seguridad, y yo creo que aquí es importante destacar un cambio que creo que estamos viendo. Veníamos de una preocupación por la seguridad de mucho tiempo, donde los clientes y el mercado lo fue absorbiendo como un costo, ¿no? Y lo empezaron a poner parte como de su gasto y de su costo de operación. Sin embargo, en esta última vuelta que vimos con clientes, ya vimos un clic más adelante que claramente vamos caminando en la dirección opuesta, y entonces este costo va a poder llegar a ser en un punto no solo un costo, sino un inhibidor bastante importante. A nivel anecdótico, en una de las regiones que vimos, la queja fue la inseguridad, pero con un punto muy específico en la piratería. Y cuando nosotros que estamos un poco escuchando a los clientes pensábamos que la piratería es lo que todo el mundo esperamos, ¿no? Está pasando por la aduana, y vienen las cosas chinas y vienen baratas. Resulta que ya hay una nueva modalidad donde ya se están instalando las plantas en el país y están siendo protegidas por la delincuencia organizada, y entonces ya están operando localmente, generando piratería local, y pues no hay nadie que controle eso porque están ya bien armados como empresas hechas y derechas, ¿no? Y yo el último riesgo que pondría, diría que es un poco el más financiero, que es el mundo de un entorno de tasas altas, ¿no? Querramos o no, a pesar de que no se ha detenido ni el crédito ni eso, definitivamente le pega al mercado. El retorno sobre los proyectos van a tener otra visión. Nosotros lo vemos con nuestros clientes, están siendo mucho más eficientes en el uso de su tesorería, están usando más sus cajas, están recurriendo menos al crédito. Algunos sí están apostando que pueden tomar crédito a estas tasas esperando que bajen y luego el retorno se dé, pero definitivamente esta parte eventualmente tendrá que ser y llegará, yo creo, una desaceleración, porque no es solo una tasa nominal, una tasa real, que va a ser difícil que tengamos la proyección que quisiéramos tener con este mercado así. Muchas gracias. Y bueno, hay una buena anécdota de nearshoring, el pirata shoring, que podemos tomarlo. Pero bueno, pasando, Francisco, un poco al tema de moda en el mundo, que es el nearshoring. Es cierto que uno escucha que hace mucho tiempo que está, pero ahora tiene un nombre más bonito, ya no se llama maquila, ¿no? Pero pensando en el nearshoring, ¿no? O sea, ¿cómo evalúa el potencial? ¿Realmente se está viendo?
y qué debería o qué tendría que pasar para que ese potencial, si es real, realmente se dispare, o qué podría frenarlo. Gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí con tan distinguido panel. Gracias, Alan, gracias a Rismatic. A ver, me parece que cuando hablamos mucho de nearshoring, pues es un término que ya se ha vuelto muy manoseado, con perdón de la expresión. La realidad es que México pues ha venido haciendo su tarea desde hace 20 años o más para ser una potencia manufacturera. Y eso también pues es gracias a que estamos al sur de Estados Unidos, ¿no? Las políticas públicas a lo largo del tiempo han sido bien importantes, y cuando empiezan las tensiones con China, el gobierno de Trump, pues México claramente es un beneficiario directo, ¿no? Y con el paso de estas tensiones y pues lo que en algún momento se vio como algo negativo, como decía Pepe, pues la realidad es que la negociación del TEMEC tiempo después me parece que fue positiva. ¿Por qué? Porque el comercio, como era entendido, o la narrativa comercial, era que se buscaban cadenas regionales, cadenas globales de valor. Es decir, no es relevante si para generar un producto, dígase un televisor, una computadora o un vehículo, pues los insumos vinieran de cualquier lado. Lo que era importante es que fuera una cadena eficiente, que tuviera la calidad, los precios adecuados y que se entregara un producto que fuera competitivo. Y el que estaba en el centro de ese proceso era el consumidor. ¿Qué sucede? Pues que viene el COVID, siguen las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y ahí es donde por primera vez se hace más patente pues esta falta de alineación de políticas públicas, ¿no? Uno de ellos sería, por ejemplo, el sector automotriz. En México no se consideró como una actividad esencial la producción de vehículos, a diferencia de Estados Unidos y Canadá. Y ahí ya viene pues una primera disrupción en lo que es el flujo pues de comercio con Estados Unidos, en nuestro caso, que el 80% de nuestras exportaciones van ahí, aunado a todo el tema de los chips y la falta de producción también de insumos intermedios en Asia, ¿no? Entonces, ahí esa primera falta de alineación de políticas públicas me parece que es muy importante. Cuando hablamos de nearshoring y estando pegados a Estados Unidos, pues no solamente es estar pegados a Estados Unidos, estar nosotros con las condiciones idóneas, sino también que estén las condiciones en las políticas públicas para poderse dar, ¿no? En aquel entonces estaba todavía pues una relación bastante compleja por la renegociación del TEMEC. El TEMEC me parece que, haciendo una breve recapitulación, es básicamente el Telecan, y se cambiaron las reglas de origen, para ser muy pragmático, de lo que viene siendo autos, vidrio, electrodomésticos, acero, y se incorporan algunas disciplinas muy importantes que ya se comentaron, por ejemplo, comercio electrónico, que no existía cuando se negoció, el tema laboral, el tema de medio ambiente y el mecanismo de protección de inversiones. Eso es algo que poca gente sabe, pero el TEMEC solamente tiene un capítulo bilateral México-Estados Unidos. Es decir, los canadienses no tienen un vehículo de protección de inversiones en México, ni los mexicanos en Canadá. Los mexicanos y los canadienses lo tienen vía a través del famoso TPP, que es una plataforma muy distinta. Pero regresando al tema del nearshoring, pues bueno, la realidad es que esta alineación de políticas públicas que de alguna manera el TEMEC nos ha forzado, nos ha permitido ser cada vez más atractivos, ¿no? Desde el punto de vista de inversiones, pues estamos con niveles récords de inversión, pero me parece que hay un gran reto por delante, ¿no? Y es el que se refiere a infraestructura y servicios públicos. Hoy día se hablaba del tema energía hace un momento. El tema de energía pues es un ejemplo más de que no hay una alineación de políticas públicas en América del Norte, pero no solo eso, hay un número importante de industrias en el Bajío, en el noreste y noroeste y este, que están buscando invertir, pero que no tienen suministro eléctrico o que no tienen suficientes servicios de agua o de seguridad, ¿no? Me parece que ese es el reto más importante que yo estoy visualizando. Nosotros en el despacho tenemos pues múltiples clientes que están a la espera de conseguir pues la suficiencia de suministro eléctrico. Hay un reto fuerte en el tema de transmisión. Entonces me parece que estamos en una posición privilegiada, insisto, es una tarea que se ha hecho a lo largo de los años, pero si no tenemos esos servicios públicos que son pues, prácticamente muy básicos para poder establecer inversiones, difícilmente podremos dar ese brinco que comentabas, Daniel, ¿no? Entonces me parece que es donde habría que enfocarse, ¿no?
hay una historia de éxito. México es una potencia manufacturera. Nosotros exportamos como país más que toda América Latina juntos, pero para poder seguir creciendo y dar el brinco, me parece que el tema de infraestructura es un tema fundamental. Muchas gracias. Bueno, Larry, un gusto verte y toca la parte divertida. Este año hay otra vez elecciones en los dos países, en el mismo año. Ahora, cuando recordaban el pánico, ¿no? De hace 8 años, que ahora no parece estar tan fuerte, pero finalmente son unas elecciones muy inciertas y seguramente con implicancias muy importantes en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, ¿cómo estás evaluando las elecciones en Estados Unidos y cómo imaginas la relación bilateral dependiendo qué suceda? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Daniel, y un gusto estar aquí en este panel. Una disculpa por la demora. Pues yo creo que el tema político en Estados Unidos siempre tiene una afectación, un beneficio en México, ¿no? A fin de cuentas, tenemos una elección que creo no va a dejar de sorprender. Si creemos que va a ser todavía Joe Biden, Donald Trump, puede haber sorpresas, ¿no? Y particularmente puede haber sorpresas no tanto del lado republicano, porque creo que Donald Trump ya ha ido resolviendo o tan siquiera deteniendo los temas legales que le afrontan, pero donde puede haber un cambio de timones en el Partido Demócrata, particularmente en la convención, y se ha dado anteriormente. Todo depende de dónde están los números cuando llegue la convención en agosto, y ahí pudiera ser que tenemos una sorpresa y decide el Partido Demócrata y decide el presidente Biden, pues a lo mejor cambiar por la gobernadora de Michigan, ¿no? Que pudiera ser algo clave, porque Michigan es un swing state y sería un cambio de timón interesante, porque si vemos lo que ha venido pasando en la campaña política, mucho del argumento hacia Joe Biden es el tema de la edad, ¿no? Y que no puede porque ya está muy grande. Ese es como el discurso público que se escucha, ¿no? Ya después hay más materia al interior, pero si le quitaras ese elemento, entonces esta campaña cambia de matiz, ¿no? Y por eso yo creo que pudiera dar alguna sorpresa, no lo vamos a saber. Pero en relación con México, la realidad es que gane Joe Biden o gane Donald Trump, la relación continuará. Es una relación, y lo tocaba José Antonio en cuestión comercial, pues hoy México es el socio comercial número 1 de Estados Unidos. El comercio bilateral está en 799 mil millones de dólares. Hace 15 años estaba en 300 mil millones de dólares. O sea, ha venido creciendo a doble dígito y continuará creciendo a doble dígito. Entonces la relación comercial sigue siendo un foco muy particular de la relación bilateral. Pero José Antonio no me dejará mentir, la realidad es que en Estados Unidos el comercio no necesariamente es top of the agenda, ¿no? O sea, el top of the agenda va a ser, como siempre ha sido, el tema de migración y el tema de narcotráfico, ¿no? Y hoy con las muertes de fentanilo, que se ha convertido en el riesgo público número 1 de Estados Unidos, la muerte principal de personas entre 18 y 45 años, pues evidentemente eso va a traer el foco, y en la campaña a México, una vez que ya los dos candidatos queden consolidados después de las internas, o sea, ya en agosto, y entonces se regresa el tema a México, ¿no? El fentanilo, ¿qué va a hacer México para trabajar con Estados Unidos en cuestión de la lucha contra el narcotráfico, particularmente fentanilo, y el tema de migración, que verdaderamente tiene asustados particularmente al sur de Estados Unidos, porque pues tienes 2 millones de personas que están queriendo cruzar a Estados Unidos. Entonces, ahí es donde evidentemente Donald Trump va a tratar de jalar los temas, ¿no? A esos dos puntos, como dos fracasos de Joe Biden, y Joe Biden pues tratará de enseñar que no, que sí se ha venido progresando, pero claro está que cualquier político, y no es nada más la elección de los presidentes, sino por ejemplo en Texas pues tienes la reelección de Ted Cruz, del senador, y así a lo largo de otros estados, ¿no? Entonces lo más fácil para cualquier político en México, en Estados Unidos, pues es el finger pointing, ¿no? Es decir, yo no soy culpable, yo hice todo mi trabajo, el culpable es, y en vez de echarle la culpa a alguien de Estados Unidos, porque él sí discute, es decir, no, pues allá en México, ¿no? Entonces, ¿México quién es? Pues para que se pongan a discutir en Texas en la elección de Ted Cruz va a estar muy difícil, ¿no? Entonces, realmente sí se va a dar un discurso sobre qué se está haciendo con México con respecto al fentanilo, qué está haciendo México con respecto a migración, y ahí es donde se va a tratar de centrar, o se está centrando hoy
la discusión de esta elección que sí tiene preocupados a los estadounidenses con estos dos temas. Ahora, una interesante variable que lamentablemente yo creo que todavía no entra en juego, pero va a entrar en juego posiblemente en la próxima elección, son no nada más los hispanos, sino específicamente yo quiero hacer un highlight, ¿no?, a los mexicoamericanos, porque siempre hablamos de hispanos y es un grupo muy diverso de más de 10 nacionalidades, y no nos enfocamos en los mexicoamericanos, que son la mayoría de los hispanos, y es la segunda minoría como tal en Estados Unidos después de los afroamericanos. 38 millones de mexicoamericanos están en Estados Unidos. Es el 12% de la población total de Estados Unidos. Y esos son los ciudadanos con pasaporte azul, ¿no? No todos tienen pasaporte verde porque no han querido ir al consulado o a la embajada, pero sí tienen su pasaporte azul y son primera, segunda o tercera generación. Le sumas a esos 38 millones que están creciendo al 2% anual, que es un crecimiento brutal en Estados Unidos, le sumas 15 millones de residentes legales, ¿no? O sea, entonces ya estás hablando que tienes 38 más 15, y si le sumaras los que están indocumentados, pues ahí pueden ser 15 plus, ¿no? O sea, estás hablando que esta población vinculada a México puede ser 60 o 70 millones en Estados Unidos. Ahora, evidentemente para un legislador estadounidense los que verdaderamente los va a hacer temblar son los 38 millones, ¿no? Porque esos son los ciudadanos que pueden irle a tocar la puerta y les tienen que responder. Y la realidad es que el ciudadano mexicoamericano todavía no ha tomado el papel como lo ha tomado el lobby judío, ¿no? El lobby judío lo hemos visto, evidentemente tiene una forma de operar y una operación impresionante, ¿no? Pues quitaron a la presidenta de que fue de UPenn, ¿no? y de Harvard, ¿no? Entonces, pues tienen un poder político impresionante. México lamentablemente todavía no está ahí, particularmente porque no están votando como deberían. Pero este factor en estas elecciones no necesariamente va a jugar un diferencial importante, pero sí en las próximas, porque aparte son gente joven que está llegando. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué pasa con México si gana Donald Trump? Pues evidentemente vamos a tener que ajustar mucho del trabajo con Estados Unidos al estilo de Donald Trump, ¿no? Al estilo de que hoy se le ocurre algo y hay que contestar hoy, ¿no? Y esto es, todos los días siempre tiene una novedad Donald Trump, ¿no? Joe Biden es más predecible, ¿no? Entonces ha estado en la política toda la vida, sabemos cómo va a operar, pero definitivamente lo que sí es que el foco en la campaña de México regresará, evidentemente porque pues, tenemos que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos, con temas que son centrales a la discusión en Estados Unidos, y esto va a jugar un papel importante. Viendo hacia el 2026 y el Sunset Clause, pues sin duda hay temas en la mesa que habrá que resolver, ¿no? Como el tema energético, pero también propiedad intelectual, ¿no? Y probablemente México no va a estar al estándar que se supone tendría que adoptar al 2025, entonces serán temas para discusión en el 2026 cuando pues veamos quién va a ser el de USTR, ¿no? Que puede ser un regreso de Robert o veamos qué sucede, pero en cualquier caso, a diferencia de lo que se maneja en los medios de comunicación en México, de que pues todo dijera que si llega Donald Trump es prácticamente una crisis en México. La realidad es que no. La realidad es que gane Joe Biden o gane Donald Trump, pues como lo vemos en el American Society, es una organización apartidista, ¿no? Que fundó en 1942 el entonces embajador de Estados Unidos en México para ser la cúpula de Estados Unidos, de las organizaciones en Estados Unidos, pues va a ser business as usual, ¿no? O sea, evidentemente Donald Trump pues va a tener a México muy focalizado en los dos temas que más le van a interesar, que es el tema de narcotráfico y el tema de migración. Y si es Joe Biden, pues vamos a ver pues una continuidad de lo que se ha venido haciendo hasta la fecha, ¿no? Entonces, pues van a ser unas elecciones, yo creo que muy interesantes en los próximos meses, pero la realidad es que veremos en agosto, cuando ya estén las dos convenciones en camino, pues qué va a pasar en las dos convenciones, quién va a nombrar quién a qué vicepresidente, que esa es parte muy importante también de lo que sucede en Estados Unidos, y Joe Biden va a decidir a último momento a lo mejor cambiar de vicepresidente porque Kamala está peor que él en las cifras y eso está bastante bajo, ¿no? Entonces a lo mejor decide poner a otra mujer, ¿no? Que va a haber muchas sorpresas todavía, seguramente que sí.
Bueno, muchas gracias a todos. Yo tengo muchas preguntas, pero como hay varias, no voy a poder hacer ninguna de las mías. Será la próxima vez. Vamos a empezar por la primera, que siempre es importante. A ver, para ti, Francisco, pero creo que es una pregunta que puede ser bastante general e importante. La pregunta es, ¿el Estado de Derecho es suficiente en México para brindar inversión jurídica o seguridad jurídica a las inversiones? Me parece que sí. Empezando por, cuando hablamos de inversiones extranjeras, pues tenemos más de 40 acuerdos de promoción y protección de inversiones recíprocas. Entonces, digamos que desde el punto del marco institucional, sí. Cuando hablamos de mecanismos de protección de inversiones, algo que pues, se tiene que reconocer es que México ha honrado a lo largo del tiempo pues, todos los actos expropiatorios o afines a. Entonces, en ese sentido me parece que sí lo hay, que hay áreas de oportunidad y que hay un tema de inseguridad, pero no necesariamente jurídica, sino más bien de otro tipo, ¿no? Regulatoria. Me parece que es donde estaría más el reto, ¿no? O sea, el Estado de Derecho es un concepto demasiado amplio, pero desde un punto de vista de inversión extranjera me parece que sí hay un mecanismo efectivo de protección y desde un punto de vista de certeza regulatoria, bueno, pues ahí dependiendo de la industria que se trate puede haber diferentes puntos de vista. ¿Quieren alguno de ustedes comentar al respecto? Bueno, la siguiente pregunta, a lo mejor la hacemos en orden aquí, como empezamos. ¿Cuál le parece que son los principales peligros que rodean a las empresas, sociedades en este nuevo entorno en México? Un poco, antes de entrar eso, algunos matices, yo creo, de algunos temas que se han platicado, donde yo creo que la narrativa no es la narrativa correcta y me parece que es importante que se aquilate. En general la gente habla del potencial que tiene México para crecer con cargo al nearshoring. La verdad es que yo creo que es un poco al revés, es porque México creció, que se presenta en el mundo como una alternativa para el nearshoring y eso pone de relieve en qué es en lo que habría que estar pendiente. Y el cambio ha sido bien dramático. Y yo creo que vale la pena un poquito, como decía Álvaro, ver los números. México ya era una potencia exportadora en el 18. En los últimos 3 o 4 años, México pasó, el incremento en las exportaciones de México fue de casi 200,000 millones de dólares, que es un incremento enorme. Si uno se pone a pensar qué está atrás de ese incremento, qué es lo que México está exportando, pues México exporta mano de obra, implícitamente en las exportaciones, México exporta logística, infraestructura, pero México exporta en mucho energía. O sea, la verdad es que el gran crecimiento de México como potencia exportadora se da con la revolución de gas de esquistos. Entonces, la intensidad de la energía en las exportaciones mexicanas es muy grande. Entonces, si uno se pone a pensar que estamos exportando 50% más de lo que exportamos al principio de la administración, la demanda por energía que ese gran incremento implicó es bien relevante. En los primeros 4 años de la administración creció la exportación a un ritmo de 8.9%. En los primeros 5, 7.7%, porque el año pasado creció menos, a un ritmo de 7.7%, las exportaciones se duplican cada década. Entonces, si nosotros queremos exportar el doble cada década, pues los insumos necesarios para mantener ese ritmo, pues tienen que crecer más o menos en proporción. Y ahí es donde yo regreso un poco a las preguntas en términos de los riesgos que va a ser el mercado. Si México quiere aprovechar el nearshoring, que casi por definición no puede ser lo que está atrás del fenómeno de crecimiento que ya vimos, porque empezamos a crecer antes de que siquiera se acuñara el término, pues tendríamos que tener para acompañarlo pues esta definición en materia de infraestructura. Entonces la pregunta que yo creo que se va a hacer el mercado es, bueno, ¿cómo se va a financiar? ¿Cómo le vamos a hacer para inducir a que haya un proceso de inversión en energía, en agua, en telecomunicaciones, en infraestructura carretera, en infraestructura portuaria, en infraestructura aeroportuaria? Y ahí el riesgo pues es primero un poco el de cómo se financia, sobre qué base se soporta, pero el segundo, bien importante, es de dónde salen los proyectos. Porque un poco el reto, riesgo, lo que se nos actualizó en los últimos años es que donde habían proyectos, pues no había voluntad política. Y donde había voluntad política, pues no habían proyectos. Y eso pues es un riesgo relevante.
y es un faltante importante en nuestra infraestructura institucional. Tenemos muy buena capacidad en México para financiarlo, y la verdad aquí está Jonathan, que fue responsable de mucho de eso. Pues México tiene una capacidad de financiar a largo plazo, en pesos, a tasa fija, a través de muchos vehículos, casi cualquier proyecto de infraestructura. Acá está mi tocayo, que lo hacía también desde pues, el mercado bursátil, con una gran flexibilidad, una gran variedad, y Alan pues, nos pone a analizar a todos los riesgos y se trae ponentes que nos lo explican y lo que fuera, pero esa capacidad de analizar y de financiar, pues no necesariamente se empata con la capacidad de hacer los proyectos. Y entonces de repente podemos encontrarnos de nuevo con un gran potencial, pero que encontremos que ese gran potencial no está acompañado de los proyectos necesarios para darle soporte. Y que ese gran crecimiento que vimos en los primeros 4 años, antes de que se hablara de nearshoring, pues no necesariamente está hoy en posibilidad de ser acompañado por la infraestructura que necesitaríamos para darle anclaje. Y entonces, primer, yo creo, matiz relevante, no es el nearshoring lo que va a traer crecimiento, es el crecimiento lo que ha anclado el nearshoring, y si queremos que se mantenga, pues tendría que estar ahí la infraestructura necesaria. Cuando ve uno un poco las cifras de las que hablaba Álvaro, se lleva unas sorpresas interesantes. Uno pensaba que el nearshoring podía tomar diferentes formas. Una forma que podía tomar el nearshoring era empresas que estaban en China, que salían de China y se venían a México. Eso no está pasando. En términos generales, las empresas americanas que desenfatizaron su presencia en China han tendido a ir al sudeste asiático. Entonces, ese primer un poco fenómeno no se está dando, por lo menos no de manera masiva, sí de manera anecdótica, pero en términos generales no está habiendo pues, esa desvinculación, ese decoupling de Estados Unidos con China. ¿Qué más podía estar pasando? Pues podía estar pasando que China se venga a México para que por la vía de México entre Estados Unidos. Eso tampoco está pasando. Lo que vemos en México es este incremento del 50% en las exportaciones a Estados Unidos, que se ha venido acompañando más o menos de un incremento como de unos 40,000 millones de dólares de importaciones que hacemos de China. Si asumiéramos que todo eso que importamos de China entra como insumo a lo que exportamos a Estados Unidos, pues la intensidad de la presencia china en lo que exportamos a Estados Unidos sería relativamente pequeña, y buena parte de eso que estamos importando no entra como cadena de valor. Entonces, ese segundo fenómeno no está entrando y por lo tanto acota el riesgo de malestar por la vía de triangulación. ¿Qué sí está pasando? Que yo creo que es una tendencia, bueno, lo otro que está pasando, tampoco está llegando grandes inversiones. Decía Álvaro y decía bien, lo que nos está sucediendo es que los que ya estaban aquí están haciendo más y están reinvirtiendo sus utilidades, y eso es consistente con este crecimiento que se dio desde el principio de la administración. Pero el otro cambio bien importante es, yo creo, la emergencia de China con un papel bien diferente en el mundo como proveedor de bienes terminados. Yo hablaba hace poco con el canciller chileno y yo no había aquilatado esa reflexión que él hacía. Él dice que a alguna altura Chile se volvió chiquito respecto a sus empresas globales. Eso en México nos pasó tiempo atrás, y entonces ya cuando pues, Paco empezó a trabajar y a darme instrucciones y demás, ya las empresas mexicanas eran empresas globales y se han vuelto cada vez más globales. Y en China tendemos a pensar como un mercado muy grande y como un hub manufacturero. Pero yo creo que a China en estos últimos años le empezó a pasar lo que a Chile recientemente y a México hace algunos años. Le empezó a quedar chico a los productos, a las marcas chinas. Y probablemente el cambio más dramático que hemos visto casi en esa geopolítica, y que es bien diferente a la narrativa usual, es lo que pasó en la industria automotriz con las marcas chinas. En un año, China pasó de explicar el 2% de nuestro mercado automotriz a explicar el 20%. Y pasó de explicar el 2% del mercado europeo a explicar el 20%. Entonces, ya no es China como mercado, ya no es China como hub manufacturero, ya es la emergencia de China como alguien que está compitiendo en el espacio de los bienes terminados. Esa es una disrupción cuyo impacto no necesariamente hemos terminado de aquilatar, y que a mi juicio cambia tanto el análisis como el juego de forma bien dramática. Álvaro, tú en ese sentido, que yo tengo una pregunta para seguir, pero cuando piensas esto de cuáles son los principales riesgos o desafíos para las empresas en este entorno, ¿cuál sería?
además de infraestructura. A ver, yo quería hacer puntualmente un poco algo que dijo el doctor Meade, y es el tema del financiamiento y el dinero. Yo creo que si hay algo que le va a sobrar a México es capital, definitivamente. O sea, por ese lado no vamos a tener un tema. Y yo creo que somos un país relativamente bien desarrollado financieramente para poder hacer cualquier estructura que permita esto. Entonces, por eso la EDO no viene. Yo creo que lo que nos viene es un poco la falta de proyectos, ¿no? Y evidentemente una buena parte de lo que acaban de explicar tienen que ser proyectos, si no hechos por la parte de gobierno, sí, o patrocinados, o acompañados, o empujados. Y ese es un poco lo que vamos a tener que hacer, el cambio de lo que vamos a la administración, y yo creo que es lo que la mayoría del mexicano está esperando, ¿no? Independientemente de cuál sea el próximo gobierno, sea por necesidad o por gusto, vamos a tener que hacer estas cosas. Entonces, yo ahí es donde siento ese optimismo, y ahí es donde veo un poco el riesgo, la conexión de que si esto no se da, y el ejemplo tipo que ponemos hoy, un proyecto de agua, que a lo mejor es de la infraestructura más compleja, porque carreteras, aeropuertos, plantas eléctricas, gasoductos, eso toda la iniciativa privada va a ser parte y lo va a empujar y va a invertir. A lo mejor algún proyecto de aguas es más complejo, eso lo tiene que hacer el gobierno. Entonces, yo el riesgo que veo es que no se dé esa conexión, porque todo lo demás que está alrededor, yo creo que lo tenemos. Lo que oímos mucho, hablábamos hace rato de por qué nos ven con ojos más positivos los extranjeros que los locales, es a lo mejor no ven los problemas más cotidianos de nuestro día a día y ven la cosa más macro. Y dentro del mundo macro es que México se ve muy bien. Entonces, yo creo que es ese pequeño eslabón de, para crecer necesitamos invertir en infraestructura, porque si no, el crecimiento no se va a dar, y necesariamente la infraestructura tiene que estar ligada a una voluntad política en última instancia. Para darle un poco seguimiento a eso, ¿no? Una de las preguntas acá, ustedes mencionaban que lo macro en México comparado con otros países se ve mejor, y ciertamente con América Latina, ¿no? Y las cuentas fiscales, si bien a lo mejor están menos sólidas de lo que aparentan, están más sólidas que en otros lugares, ¿no? Pero una pregunta que hay acá, pero que también es mi impresión, la pregunta que tiene el mercado es qué va a pasar con Pemex y qué va a pasar con CFE, ¿no? Y tú decías, bueno, no hay dificultad para financiar los proyectos, pero sí hay dificultad para financiar, bueno, tal vez hay dificultad para financiar Pemex y la CFE dependiendo de lo que se haga. Entonces, la pregunta que tienen, pero yo la sumaría al outlook que tienen de finanzas públicas, ¿cómo imaginan el futuro para Pemex y la CFE? Que quiera contestar. Un poco doy algunos números para ponerlo en perspectiva, algunos razonamientos y por dónde creo que va. Si uno compara más o menos la plataforma petrolera se mantuvo razonablemente estable, ha caído un poco en los últimos años, pero razonablemente estable. El precio del petróleo debe ser, yo creo, casi 20% superior en promedio a lo que era hace 6 años. Entonces traes más o menos la misma plataforma, 20% del petróleo más. Si uno evalúa la capacidad contributiva de Pemex y cómo ha cambiado pues esa capacidad contributiva, tendrá uno que hacer 2 cuentas. ¿Cuánto dinero se le ha metido a Pemex? O sea, no ya cuánto dinero contribuyó Pemex al gasto público, sino con cuánto dinero el gasto público le contribuyó a Pemex y cuánto dejó de pagar Pemex. Más o menos ese número es como de 1.8 millones de pesos. Entre lo que Pemex paga de menos, pasó de un derecho del 60% del DUC al 40% el año pasado, a 30% este año y a exentársele en el último semestre, cuánto se le contribuyó el pago de los intereses y las aportaciones de capital. Si uno lo suma conforme a los propios datos de Pemex, ese delta es de más o menos 1.8 millones, 300 millones de pesos al año, 1 punto del PIB al año. Pues es una reforma fiscal. Visto como una reforma fiscal, es probablemente lo primero que debiera de ensayar la siguiente administración. O sea, si la siguiente administración puede resolver o recuperar la capacidad contributiva de Pemex, pues eso implica regresar la posibilidad de 300 mil millones de pesos al año. Entonces la pregunta se vuelve, bueno, ¿por qué Pemex pierde?
¿Qué hizo que Pemex perdiera esta capacidad productiva? Y ahí la respuesta es matizada pero interesante. Si regresamos un poco al Pemex de hace algunos años, tan temprano como el 2002, Pemex producía 3.3 millones de barriles de petróleo diario. De esos, 2.2 era Cantarell. Cantarell era un yacimiento tan noble, ¿quién sabe por qué se llama Cantarell? Que no sea Jonathan, porque él seguro sí sabe. Un pescador que así se apellidaba, que en aguas someras ve brotar el petróleo en el mar. O sea, era un yacimiento tan noble que no se ocupaba ni siquiera un popote, ¿no? Pues el petróleo brotaba, segundo yacimiento más grande en la historia del mundo y con una gran nobleza. Ese yacimiento explicaba 2.2 de los 3.3 millones, hoy son menos de 100,000 barriles los que contribuye Cantarell. Eso quiere decir que de la plataforma que hoy produce Pemex, pues prácticamente muy poco de ella depende de Cantarell, habiendo sido 2/3 partes, y en general el portafolio viene de pozos maduros, de pozos abandonados, de aguas someras, de aguas profundas, de esquistos, de no convencionales, de arenas, de Chicontepec. 8 campos diferentes. Si uno pregunta en el mundo cuántas empresas petroleras en el mundo son expertas en explotar 8 diferentes tipos de campos petroleros, pues la respuesta es ninguna. O sea, si yo me volteo con Chevron y le digo, oye, te regalo un pozo de aguas profundas, me va a decir, oye, yo de eso no sé, yo sé, regálame uno de pozos maduros. Si le dice uno a BP, oye, te regalo uno de pozos maduros, me va a decir, oye, yo eso no sé, a mí regálame una plataforma en mar. Entonces a Pemex se le pide que sea bueno solo en desarrollar todos estos campos que tienen riesgos tecnológicos, riesgos de capital. Al mismo tiempo le pedimos que refine, al mismo tiempo le pedimos que maneje la cadena de insumos del proceso de refinación, que genere la electricidad que implica el proceso de refinación y que genere el hidrógeno que se necesita para refinar. Al mismo tiempo le pedimos que maneje los barcos, que maneje los ductos, que maneje los puertos, que maneje la terminal de almacenamiento y que remodele estadios de béisbol. No da. Entonces, no es un tema de capacidad, pues es un tema lisa y llanamente de que la función objetivo que le planteaste a Pemex no es compatible con que mantenga su capacidad contributiva. Entonces, desde alguna perspectiva, lo que debe hacer la siguiente administración es simplificar. O sea, ¿para qué es bueno Pemex? Y es bueno para muchas cosas, tanto pues que logró sustituir Cantarell por este portafolio de diferentes campos, pero pues no puede al mismo tiempo ser bueno para todo esto. Entonces, si la siguiente administración logra simplificar, logra encontrar aquellos elementos en donde Pemex tiene fortalezas y cómo hacer que Pemex se acompañe de lo demás, eso debiera de permitirle recuperar capacidad contributiva. Entonces, como muchas otras cosas que hemos tocado en este panel, Pemex yo creo que es al mismo tiempo riesgo y oportunidad. Decía, creo que era Rockefeller, ¿no?, que el mejor negocio era una compañía petrolera bien administrada y el segundo mejor negocio una compañía petrolera mal administrada. Pues ya vimos que mal administrada puede no ser el segundo mejor negocio, sino que puede perder capacidad contributiva, pero insisto, como otras cosas que hemos visto en el panel, el petróleo ahí está, los campos petroleros existen, la tecnología existe en el mundo, en la historia reciente de Pemex y en diferentes geografías se ve capacidad de sacarle provecho a un portafolio como el que tenemos de activos. Entonces nos regresa un poco esta paradoja que hemos visto de que los grandes riesgos de México son también sus grandes oportunidades. Y en el caso de lo fiscal, si la respuesta alrededor de Pemex es una que permita generar certeza de que la capacidad contributiva se va a recuperar, pues eso le da a las finanzas públicas una enorme fortaleza, porque al recuperar la capacidad contributiva fortalecemos nuestras finanzas públicas. Si el planteamiento es uno en donde esa capacidad contributiva no se restablece, sino que se sigue debilitando, pues entonces el planteamiento va a ser ya no nada más que hacemos con Pemex, sino que hacemos con las finanzas públicas. ¿Quieres? Sí.
A ver, primero el disclaimer es Pemex CFE, son los clientes más grandes que yo tengo, ¿no? Si hubieras invitado a la gente de Ríos, a lo mejor otra respuesta te darían, pero estás con la gente de negocio, entonces… Muy bullish. A ver, yo acotaría, y de lo que dijo el doctor Mead, yo sí haría mucho énfasis en el esquema tributario de Pemex. Es más, creo que no existe uno similar en el mundo, ¿no? Y si la gente no lo conoce aquí, el DUC se cobra sobre las ventas, no sobre la utilidad neta antes de impuestos. Entonces, eso hace que si por situaciones de mercado una empresa empieza a perder dinero, tú sigues pagando muchos impuestos, independientemente si estás ganando o no estás ganando. Aquí brinca el exhacendario, ¿eh? Así funciona en el resto del mundo, y en las rondas pagaban incluso más. Sí. Entonces, pero bueno, ya me quito yo la cuestión hacendaria y dejo de interrumpir. Pero un poco lo que vemos desde… Pero ya te capturó Pemex, sí, compañero. Desde el punto de vista de lo que hemos pensado sobre Pemex hacia adelante, del punto de vista de negocios, creemos que a lo mejor ahora con lo que ha pasado debería cambiar el esquema tributario y volverse un poco más como sus competidores, ¿no? Y dos, en resumen, y no voy a dar una porque obviamente el doctor sabe mucho más de esto y explicó mucho mejor, sí creemos que esto tiene que ir atado a una estrategia de negocio muy enfocada. Hoy precisamente lo que no pasa con Pemex es eso. Y a lo mejor es sobresimplificarlo, pero oye, yo te presto, yo te apoyo, pero me tienes que entregar ahorros, eficiencia, foco, un programa de negocio. Y no voy a ahondar mucho en eso porque ya se habló mucho de eso. Yo sí pondría que un reto importante hoy además, y sí es el tema de la descarbonización del planeta, ¿no? Hoy estamos viendo competidores de Pemex que sí están transformando su ADN para ser una empresa del futuro. Y hoy Pemex, con el foco que tiene, no ha llegado a hacer eso. De hecho, nosotros somos asesores de Pemex en todo lo que es ESG y estamos tratando de ayudarlo a que ponga un planteamiento y un programa, porque si no lo hace pronto, ahí sí el financiamiento del mundo se va a acabar, porque el financiamiento del mundo no va a querer financiar este tipo de proyectos. Pero yo coincido, es una gran empresa, le ha dado mucho a México, y si analizas un poco las tripas, es una empresa que puede ser positiva en resultados sin lugar a duda, y tendría que volver a ser una fortaleza de México en vez de un lastre. Y luego, cuando nos vamos a CFE, para mí CFE es un mundo completamente diferente. CFE es una empresa de oportunidades espectacular. Para empezar, la deuda, estamos hablando de otro nivel. Para empezar, el mundo del ESG tiene otro ángulo, y haciendo las cosas sí puede haber una transformación relativamente fácil a lo que el planeta nos está pidiendo, a lo que el mercado nos está pidiendo, y dado lo que hablamos de infraestructura de necesidad, pues CFE es la que tiene todo para crecer. Entonces, yo creo que son dos empresas diferentes, las dos con muchas oportunidades, los retos no son equiparables. Muchas gracias. Sí, adelante. Yo nada más un comentario por el lado de CFE, yo coincido con lo que ha dicho Pepe y Álvaro. Me parece que en el caso de CFE es un proceso mucho más sencillo en términos de plan de negocios, por así decirlo, pero también tiene que enfocarse pues, a lo que son las actividades estratégicas, ¿no? Que sería la transmisión y la distribución. Hoy día el gran problema que tenemos como ciudadanos, como empresas, no es la generación en sí, es la transmisión y la distribución de energía. Están las redes saturadas y me parece que ahí es donde hay una gran oportunidad para reforzar esas redes, porque por el lado de generación, pues bueno, más o menos es 50% privado, 50% CFE, pero hay un tema muy importante regresando al tema hídrico. De ese 50% o del total de la capacidad de CFE, el 27% es generación a base de agua y las presas están muy bajas. Entonces eso quiere decir que ese 27% de reserva operativa que tenemos, pues realmente no andamos en 27, sino andamos 8, 9%, y ese es un tema en donde, hablando de infraestructura y proyectos de agua que comentaba Álvaro, me parece que es donde también parte del plan de negocios va no solamente en lo que es el suministro o transporte de energía, sino también en cómo capitalizar esos proyectos que son muy complejos. Siempre hacer presas como el Cajón, que fue de las últimas que hizo CFE, fueron muy complicadas por el impacto social, pero la realidad es que tenemos que pensar en cómo avanzar más a una transición energética de energías renovables, pero también desde la perspectiva de la función pública, ¿no? Del plan de negocios de CFE. Excelente. ¿Hacemos una más? Una pregunta más. Bueno, iba a preguntar, me parece que dos cuestiones que siento que se tocó en casi todos los comentarios en el panel. Uno es que el gran desafío hacia el futuro es infraestructura.
Y el segundo es que hace 8 años todo el mundo estaba atemorizado por la renegociación del Tratado de Libre Comercio y terminó siendo mejor de lo que se esperaba, ¿no? Sobrevivió y facilitó ciertas cosas, ¿no? Seguramente se podría haber modernizado de manera mejor, pero bueno, se hizo como se pudo. Entonces, mis dos preguntas son, dentro de ese tema de infraestructura, por ejemplo, mi impresión es que en estos viajes, cuando veo a muchos de nuestros clientes aquí en México, la gran preocupación de las empresas es el tema agua. El tema eléctrico también, pero el tema agua, ¿no? Entonces, el que quiera, ¿cómo piensan hacia adelante el manejo político y qué debería hacer la próxima administración con el tema agua? Y para terminar también, si se abriera el TEMEC, ¿qué sería negativo que esté y qué sería positivo que esté? El que quiera adelante, por ese lado que es el del TEMEC. Empiezo por la parte último. comercial. A ver, yo creo que es muy probablemente inevitable, si gana Trump las elecciones, que busque algún tipo de ajuste al tratado, pero va a depender mucho de cuál es la situación imperante pues, en ese año, ¿no? El 2026. Me parece que en términos generales hemos cumplido pues, cada una de las partes con sus obligaciones. De este lado pues tenemos el panel del agro, el panel de energía, y pues la realidad es que cuando tienes una relación muy intensa y muy amplia, pues es normal que haya diferencias, ¿no? Pues en las relaciones personales, de negocios. Entonces, cuando tenemos un fuego comercial tan importante como el que tenemos, pues tampoco tenemos que espantarnos porque hay este tipo de procesos de solución de diferencias. Y de hecho, una de las cosas buenas del TEMEC es que se están aplicando y que hoy día, si hay un problema, pues tienes un mecanismo real de solución de diferencias, como ha sido el caso del mecanismo rápido de diferencias en materia laboral, ¿no? ¿Cuál puede ser el tema ahí? Pues mira, históricamente todos los de la grey comercial pues como que se cocinaban aparte, ¿no? Y siempre iba todo el camino comercial por un camino aislado, y Trump fue el primero que los empezó a mezclar. Entonces, hablando de este tema, si Trump regresara, pues a mí no me sorprendería pues que Trump buscara una aproximación como el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Europa, en donde tienes varios pilares y no solamente el pilar comercial, ¿no? Me parece que el tema de migración cada vez es más complejo en Estados Unidos, también para México como prácticamente el vecino del sur. Entonces, yo no descartaría que en esa negociación quizá el tema comercial no tenga sus altibajos, y por cierto la negociación del TEMEC fue muy dura, pero puede que le metan algunos pilares de colaboración en materia migratoria, de sustentabilidad, derechos humanos. ¿Qué tan binding puede o no ser? No lo sé, pero pareciera que si Trump está en la Casa Blanca, no me sorprendería algo que fuera por ese lado, ¿no? La parte comercial creo que más o menos está avanzando bien como a lo largo de los últimos 40 años, pero sí la parte de migración y de temas comercio serían muy apetitosos para el inquilino de la Casa Blanca, ¿no? Sí, coincido totalmente con Francisco. El tema, y lo hemos visto antes, ¿no? Si Donald Trump gana como presidente, pues ya ha negociado el tema migratorio con el tema comercial, ¿no? Con el tema de los aranceles. Entonces, sin duda ese sería un ángulo que se utilizaría, porque evidentemente el tema migratorio para los ciudadanos americanos es un gran tema. Y aquí en el American Society, que estamos todos los días hablando con los grandes empresarios del país estadounidenses en México, pues parte de lo que también preocupa, ¿no? Es el tema laboral es un tema, ¿no? Y el tema laboral solo se insertó en el TEMEC porque fue una última negociación, básicamente Nancy Pelosi para meterlo como el Partido Demócrata, ¿no? en la negociación, pero no fue algo que estaba en el TEMEC original. Entonces, también va a depender aquí la composición de la Cámara Baja en particular. Y si la Cámara Baja la gana el Partido Republicano, pues entonces a lo mejor podemos ver que esa parte la pudieran modificar. Y particularmente el tema de
pues lo habíamos dicho antes, ¿no? Propiedad intelectual va a ser un tema. A los automotrices americanas pues les preocupa mucho lo que está sucediendo con la invasión china, en los mercados mexicanos, ¿no? Entonces, esa es una grave preocupación y ahí tienen un lobby muy fuerte en Washington. Entonces, estos serán temas sin duda, ¿no? y que se saldrán en la negociación, pero el foco particular en la negociación con Donald Trump, pues sí va a tener que ir amarrado con lo que México haga para parar la exportación de fentanilo y evidentemente el tema migratorio. Entonces sí creo podemos ver esa utilización del TEMEC como una herramienta de negociación, sí, sin duda, y pues evidentemente lo que siempre ha jugado Donald Trump es que él, a diferencia de Joe Biden, pues es unreliable, ¿no? Entonces no sabes qué va a pensar o qué va a decir o qué va a hacer, ¿no? Y bueno, como negociador siempre es complicado porque pues si tienes a alguien que sabes exactamente cómo es, pues sabes cómo negociar. Con Donald Trump no sabes cómo negociar, ¿no? Y eso es bueno para un lado y malo para otro, ¿no? Pero sin duda los negociadores de México son grandes profesionales, ¿no? Y han negociado ya no nada más los 2 tratados, sino muchísimos otros. Entonces, pues evidentemente aquí habrá todavía una negociación. México y Estados Unidos mantienen una relación comercial súper dinámica y sigue creciendo y seguramente va a llegar al $1 trillón, ¿no? En poco tiempo. Entonces, pues Estados Unidos también va a querer meter elementos nuevos. Probablemente hay muchas industrias que quieren asegurarse que sus temas estén dentro del TEMEC como una protección adicional, ¿no? Y que México acelere el paso de lo que tiene que implementar que no ha implementado. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo al menos he aprendido mucho y disfrutado mucho esta conversación que podríamos continuar. Creo que una ventaja, a lo mejor, con diferencia de hace 8 años, es que hace 8 años todos teníamos que leer The Art of the Deal. Ahora ya todos los que trabajaron en el gobierno escribieron libros sobre cómo es Trump, entonces ya podemos tener una idea de cómo funciona, aunque eso no necesariamente nos dé mucho entusiasmo. Pero bueno, les quiero agradecer. Oye, sin embargo, la contraparte va a ser diferente. A los Sí. que dicen, esta película ya la vimos, pero la vimos con otra. Y los que escribieron los libros tampoco van a estar. La incertidumbre va a estar de este lado ahora. Sí, es cierto. Pero bueno, les quiero agradecer muchísimo y a Rismatics por haberme invitado, así que no sé si alguien más quiera conversar, pero muchas gracias y pues, ahora podemos pasar a tomar algo, creo. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para nuestros panelistas.